Queridos hermanos, hermanas, una semana después de haber celebrado juntos a Santa María Magdalena, hoy celebramos a aquella que la Iglesia reconoce, la Escritura, como hermana de María y de Lázaro. Y el nombre significa lo que ella es, señora, dueña de su casa. Y como una buena señora dueña de su casa, se destaca por algo que en la Escritura es clave para hablar bien de una persona, la hospitalidad. Somos nosotros los que hemos creado una falsa grieta comparando, porque así nos hemos acostumbrado a Marta, que es la activa, y María, que es la contemplativa. Y es un error, porque ambas dos han recibido de Jesús una amistad que se traduce en acogida, en donación y entrega, cada una a su modo, con su temperamento y carácter. En Lucas, en el capítulo 9, recordarán ese pasaje donde cuando Jesús va con los suyos rumbo a Jerusalén, en alguna aldea samaritana no fueron recibidos porque iban a Jerusalén. Y un poco después, en casa de María, de Lázaro y de Marta, sí es bien recibido. Es Betania. Betania es la casa no muy distante de Jerusalén, muy cerca, donde Jesús permaneció en los días terribles previos a su pasión y muerte. Podríamos decirlo en un lenguaje porteño, quizá argot, quizá lunfardo, la casa donde lo aguantaban, pero en el sentido de donde tenía el aguante de esta familia de seres queridos, de sus amigos. En Juan, en cambio, podemos leer en todo el Evangelio una sucesión de encuentros con Jesús, como a veces hay dos registros que se dan al mismo tiempo y que parece no se van a encontrar, y sin embargo, en el diálogo, en el encuentro con Jesús que eleva, esos dos registros se trenzan en una confesión de fe, en un encuentro fecundo. Porque al principio, quien se encuentra con Jesús entiende sus palabras en un sentido concreto, material, y Jesús nos está elevando a un sentido espiritual. Jesús habla de cosas visibles y al mismo tiempo invisibles. La samaritana entiende el agua como la que tiene que llevar en el cántaro y el pozo profundo. Jesús lo lleva al agua como don de Dios. Los apóstoles en este pasaje tan especial de la resurrección de del diálogo con la samaritana, cuando llegan después de haber ido a comprar la provista, lo incitan a Jesús a comer y él habla de otro alimento y ellos no entienden. Otra comida, la voluntad de que me ha enviado. Destruyan este templo y lo edificaré en 3 días. Todo el mundo entiende que se refiere al templo de Salomón y Jesús está hablando de otro templo que es el de su cuerpo. Constantemente el Evangelio de Juan nos permite perdernos en ese doble sentido que pasa a ser uno y es yo soy, el de Jesús. Y ella es, por definición, la servidora, la que recibe a Jesús en su casa, la que no existe sino para Él, la que nos enseña a recibir a Jesús. A veces nuestro comportamiento dominante, posesivo, pretende hospedar a nuestros seres queridos, como Marta a Jesús, al modo de uno, en lugar de reconocer y adivinar las necesidades verdaderas de aquel que es hospedado. Es como si uno, conociendo lo que le gusta al huésped, le da lo que a uno le gusta, sin interesarnos por aquello que apetece el que viene a casa. Y se acordarán ese texto de Lucas 10, donde María está a los pies de Jesús, Marta está sirviendo, está preparando las cosas, y de repente pareciera que pierde los estribos o pierde el manejo de las cosas, y lo llama a Jesús. ¿Por qué no le decís? ¿Te parece bien? ¿No te importa que no me ayude?
Marta, por temperamento, es dueña y programa, centraliza. Y comienza esta escena de Lucas con Jesús en el centro, al que se lo quiere servir. Luego pasan a estar en el centro las cosas y el trabajo por Jesús para recibirlo bien. Y finalmente termina Marta siendo el centro de la escena. ¿No te preocupa que no me ayude? Se le fueron las cosas de las manos. Se pierde de vista para quien nos afanamos. Afanarse significa darse, brindarse. En italiano, afano es esa respiración que se hace difícil cuando uno corre, cuando uno se agita. Y en un fardo, afanar significa robar. Como si Marta aprendiera que pretendía robarle a María ese momento de intimidad con Jesús y a Jesús el momento de intimidad con María. Marta, Marta, te ocupas de muchas cosas, una sola cosa es necesaria. Se pierde de vista para quién nos estamos afanando. Lo que Jesús hace con ella y con nosotros, porque esto no es una novela de la tarde, sino la celebración de la palabra de Dios, es invitarnos a reflexionar cómo recibirlo. La casa de Marta no puede constituir simplemente un restaurante. La casa de Marta es y debe ser, y así lo comprendieron estas dos hermanas y Lázaro, una escuela de aprendizaje de la palabra. No perdamos de vista el para quién va nuestro servicio, nuestra amistad. Y si Marta se las agarra en esta escena con el maestro acusando, mandando al frente o alguno podría llegar a decir escrachando a su hermana, en esta explosión de amargura, destruyendo, decía, esa intimidad, presa de su dispersión e inestabilidad, estrechando los horizontes, ya no es Jesús el que está al centro, el Señor nos pide un poco de calma. Para no ver las propias necesidades o el propio querer y universalizarlo como si el propio querer tiene que ser el querer de los demás, proyectando hacia los demás. Pero estas hermanas y el mismo Lázaro van aprendiendo en el camino de la amistad con Jesús y en las podas que traen vida nueva, cómo recibir al Señor. En la escena del Evangelio de hoy, Juan 11, es la escena previa a la resurrección de Lázaro, y sin embargo, previa es la central de todo. De fe de Marta es la confesión de fe en la resurrección de Jesús. Más importante que la misma resurrección de Lázaro. El padre del hijo pródigo sale al encuentro del hijo cuando llega. Y fuera a hospedarse en la casa de dos mujeres solas, sin embargo ella no duda en salir a su encuentro. La semana antes de morir, fíjense que este texto, la lección de Lázaro, marca 4 veces el modo con que Jesús quería a esta familia. Cuando llega este emisario de Marta, el que tú amas está enfermo. Después comenta el evangelista, Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Después Jesús mismo le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Y luego cuando llora ante la tumba de Lázaro, la gente que estaba ahí a ver qué pasaba, exclama algo que es hermoso. ¿Cómo lo amaba? Marta entonces, quizás ansiosa, sale al encuentro, pero todo diálogo y encuentro con Jesús eleva el corazón. Nunca salimos con un tácito reproche, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta siempre refunfuña y regaña, es su temperamento. Sé que ahora Dios te concederá lo que pidas. Y Jesús dice, sí, resucitará. Ella confiesa, sí, en la esperanza de la resurrección, quizá lejana, la de los fariseos, que creían en la resurrección no como los saduceos. Sabemos bien cómo Pablo
se pelearon los saduceos y a los fariseos por ese gran tema, la creencia en la resurrección de los muertos. Y es clave en nosotros cuando recitamos nuestra profesión de fe. Creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Marta, al decir eso, sé que resucitará el último día, confirma esa fe que ha recibido de su familia, es la fe de su pueblo. La mayoría del pueblo creía en eso. Y ahí viene ese yo soy de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. No hay encuentro, por más que comience con cierta incomprensión aparente, que no termine con un yo soy de Jesús, con la fuerza que tiene eso. Nosotros decimos, yo soy esto, yo soy este título, yo soy charreteras, yo soy medallas al pecho, yo soy títulos que cuelgo atrás en mí. Jesús no, yo soy, yo soy. El diálogo con Jesús profundiza la fe, porque en el fondo buscamos ver el rostro de Jesús. Ella tiene la iniciativa vital, creyente, decidida y llena de esperanza. Cree en la intercesión de su maestro, sabe que es el Mesías, pero quizá no que va a resucitar un muerto por su propia fuerza. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y ahí la gran pregunta que va para cada uno de nosotros, y especialmente la repito a los 3 hermanos que hace 3 años han sido ordenados de presbíteros. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Este es el corazón del texto de la resurrección de Lázaro y manifiesta su respuesta el corazón de Marta. No es lo importante la resurrección de Lázaro, sino la resurrección de Jesús. La resurrección de Lázaro será un signo más del significado verdaderamente significante de toda nuestra vida, que es la de Cristo resucitado. Y si la samaritana había llegado a entrever en Jesús el Mesías esperado, Marta con esta respuesta nos dice, ¿qué Mesías? La resurrección y la vida. Entonces, si Jesús dice, yo soy el agua viva, el pan, la luz del mundo, el camino, la verdad, la puerta, el pastor, el maestro, ahora la resurrección y la vida. Ella no confiesa, Marta, su fe mesiánica en este Mesías que reconoce como resurrección y vida después de un milagro, o como una afirmación sobre su vida, como pasó con la samaritana. No, sino que antes. Eso le da un valor inmenso. Es una respuesta a la revelación y al desafío que Jesús plantea a su fe. ¿Crees esto? Sí, Señor. Y ahí viene la frase de la que podíamos llamar, ¿por qué no?, la primera teóloga del Evangelio. Tú eres el Mesías. Ahí subraya la elección. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Tú eres el Hijo de Dios. Ahí señala latente, no como la Iglesia lo ha desplegado y definido de una manera tan bella como nosotros lo decimos ahora en el credo, la filiación. Si tú eres el Hijo de Dios, Dios es Padre. Y tú eres el que debía venir al mundo. Hay una fe implícita en la encarnación, porque nosotros confesamos que María Virgen concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esta confesión se repite al final del Evangelio de Juan, cuando leemos, hemos escrito estas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es la primera teóloga que escucha la revelación de Jesús, pero responde, refrenda, subraya eso con esa confesión de fe. Y ahí entendemos cómo esa aparente oposición, Marta y María, se hace complementariedad, crecimiento y maduración mutua. Marta y María manifiestan actitudes de discípulas diversas, pero no contradictorias. Contrapunto, contraste, sí, porque así es la sinfonía del amor. Y ahí un detalle que viene después del Evangelio de hoy, pero enseguida, como
El cambio en Marta, que antes escrachaba, denunciaba, acusaba a su hermana, y ahora en cambio llama a su hermana diciendo algo que no es verdad. No miente, pero el maestro está aquí y te llama. No dice el Evangelio que Jesús dice: anda a llamar a tu hermana. No. Ella sabe que su hermana quiere estar con Jesús. En Lucas parecía querer echarla, que me ayude. Acá profundiza ese servicio incorporando y llamando a su hermana, porque Marta sabe que su hermana necesita de Jesús. ¿Cuántos cambios provoca Jesús en nuestro corazón? Y luego viene la unción de Betania, es el pasaje que sigue, celebrando a Lázaro vivo. Juan simplemente presenta nuevamente a los personajes. Estaban juntos a la mesa, Marta servía, Lázaro era uno de los comensales, María ungió los pies de Jesús y los secó. Así nos damos cuenta, y termino, que amar al amigo significa servirlo como Marta, comer con él celebrando la vida que le ha regalado el Señor, y ungir, perfumarlo, porque Él nos ha ungido antes, nos ha amado antes, como han sido ungidos en el bautismo, en la confirmación, muchos de ustedes, como han sido ungidos para ser sacerdotes, nuestro querido Pablo, Mariano y Fabio, a quien hoy celebramos. ¿Es un derroche? Sí, es un derroche, pero la amistad no tiene medida. Pido para todos nosotros y especialmente para estos tres hermanos, no dejar de buscarlo. Tu rostro buscaré, Señor. Muéstrame tu rostro. La alegría de ver al Señor, como dice el Evangelio, se alegraron al ver al Señor. Y la alegría de servirlo, porque para eso estamos, no para otra cosa. Buscarlo, alegrarse de verlo y servirlo. Que esa sea la mejor manera de devolver esa amistad hermosa que Jesús nos da a Él y al pueblo al que queremos servir.